Buenas noches, hermanos. En esta ocasión estamos aquí con una nueva actividad, empezando ahora con nuestro repaso de la lección que corresponde al cuarto trimestre de este año, la lección número 3. En esta nueva actividad queremos de una forma constante prepararnos cada semana para tener el repaso de la lección con ustedes. Estamos pues estudiando la lección, y esto no es con el fin de quitarles a ustedes la oportunidad de que en algún momento ustedes también estudien su lección, sino más bien es como una herramienta, algo como para apoyar algo de lo que está escrito en la lección de escuela sabática y que pueda servirles a ustedes de ayuda. Ustedes saben que nosotros, en lo personal, mi nombre es Jorge Alarcón, pertenezco a la iglesia de Deer Park y estamos en esta ocasión iniciando con esta actividad con el fin de que todos nosotros podamos salir fortificados y bendecidos con el repaso de la lección de cada semana. También para que ustedes de alguna manera, si tienen algún comentario, si tienen alguna duda o alguna sugerencia, pues también puedan hacérnoslos llegar por medio de los comentarios en el sitio, y que si más adelante a ustedes les sigue gustando que estemos acompañándolos con esta actividad, pues también decidan ustedes suscribirse para que puedan no perderse ustedes ninguna de las lecciones que vamos a desarrollar de ahora en adelante. Una de las cosas principales que a mí me gusta de la lección de escuela sabática es que me gusta sacarle lo importante, y de esta manera, al sacarle lo importante, poder aplicar en mi vida personal, en mi vida cotidiana, en mis actividades, lo que aprendo o lo que la lección de escuela sabática nos quiere hacer ver con el estudio de la palabra de Dios. Nosotros no queremos entrar en muchos detalles digamos, sofisticados. Queremos hacer la lección de escuela sabática que sea un estudio más coloquial, con un lenguaje más común, no tan, digamos, tan profundo, pero sí sin dejar de pasar las cosas, sin dejar de pasar por alto las cosas importantes que vienen en el estudio de la escuela sabática. Así es que, pues para empezar, primero que nada, pues vamos a pedirles que hagamos una oración y de esta manera podamos comenzar con el estudio de esta semana. Bendito Dios, te damos gracias por tus bendiciones, y en este momento te pedimos que nos acompañes para el repaso de esta lección, que todo sea para beneficio de nuestra vida y que podamos nosotros aprender más de tu palabra, y antes que nada, poder hacer que nuestros corazones se gocen con lo que aprendemos y sabemos de ti. Todo esto, bendito Señor, por suplicarte en tu Hijo amado Cristo. Amén. Bien, la lección de esta semana viene hablando acerca de lo que es el primer capítulo, los primeros versículos del libro de Juan. De alguna manera, las lecciones anteriores han pasado por algunos detalles que nos han hecho ver, o lo que ha hecho querer ver la lección de escuela sabática, es que nosotros veamos desde un punto de vista como lo veía Juan, desde su óptica, lo que significaba para él, o lo que él quería hacernos ver a nosotros que era Jesús. En esta parte de la lección de escuela sabática, en la lección número 3, que se llama La historia de fondo, el prólogo, déjenme decirles que hay cosas muy interesantes y también muy profundas acerca de lo que Juan quiere hacernos ver en su evangelio. Y bueno, para empezar, en lo que se refiere a lo que podemos decir la introducción, donde viene precisamente el versículo de memoria. El versículo de memoria es Juan capítulo 1, versículo 1. Ustedes saben, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es un principio o un versículo que encierra mucha, pero mucha profundidad, mucho misterio, y también mucho
que estudiar acerca de este versículo, porque en realidad es un versículo que dentro de todo lo que quiere decir ahí Juan, hay que estudiarlo y hay que profundizar más para ver cómo es que Juan precisamente quiere hacernos ver la preexistencia de Jesús y cómo Él ha existido desde siempre. Nosotros en la lección de escuela sabática vamos a ir repasando cada una de estas secciones de este versículo y vamos a ir viendo cómo es que se puede estudiar este versículo y se tiene que estudiar este versículo con ciertas herramientas y con también alguna especie de ayuda para poderlo comprender y poderlo entender. Así es que vamos a pasar de esta parte del sábado, que es la introducción, a lo que es la parte del domingo. Muy bien, hermanos, pues como les estaba comentando, ahora pasamos a la parte del domingo. La parte del domingo, la lección de escuela sabática se llama En el principio y luego habla del Logos divino. Y luego nos habla como referencia a los versículos del libro de Juan, del 1 al 5, y nos pregunta qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo. Y bueno, tal vez aquí surjan algunas preguntas que podamos nosotros hacernos, porque por ejemplo podemos decir, ¿por qué se dice que es el Verbo? ¿O por qué Juan habla diciendo en el principio era el Verbo? Nosotros sabemos que el principio de nuestra Biblia, lo que es el Génesis 1:1, también comienza así, en el principio. Y aquí Juan quiere hacer referencia a esa parte del Antiguo Testamento, empezando también con la misma palabra, en el principio. Si nosotros seguimos estudiando más adelante lo que dice el versículo, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, tendríamos que ir desglosando palabra por palabra para ir comprendiendo qué es lo que significa precisamente, o qué es lo que quiso decir Juan con estos versículos. La lección de escuela sabática, el autor nos está haciendo ver que mucho de lo que escribió Juan, o mucho de lo que está escrito ahí de parte de Juan, está en griego. ¿Por qué en griego? Bueno, porque cuando se escribió la Biblia en aquel tiempo, uno de los idiomas que era más importantes, o el más universal, por decirlo así, era precisamente el griego. No debemos de olvidar que la cultura griega era una cultura bastante desarrollada. Era una cultura bastante amplia. Acuérdense ustedes de que los griegos fueron los que de alguna manera u otra descubrieron muchas cosas que todavía en nuestros tiempos se siguen considerando o se consideran importantes. Ustedes han oído hablar de la Vía Láctea. Bueno, ellos la bautizaron así. En aquel tiempo la bautizaron de esa manera porque pensaban que eso que se veía blanco en el universo era leche, y por eso dijeron, esta es la Vía Láctea. Pero no, eso no es leche, sino es polvo cósmico. Pero ellos así lo consideraron. Por eso le pusieron ese nombre, y ese nombre todavía sigue en estos tiempos. Inclusive, por ejemplo, el nombre científico de las cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre científico del ser humano? Homo sapiens. También proviene del griego. Es decir, el griego era una cultura muy desarrollada, muy vasta. ¿Han ustedes oído hablar de Arquímedes, de Platón, de muchos otros personajes que con sus pensamientos han marcado el pensamiento del mundo en estos tiempos recientes? Ustedes oyeron hablar de esa palabra que se llama eureka, que quiere decir lo he encontrado. Fue precisamente este hombre, Arquímedes, el que salió gritando o diciendo esa palabra. Y podríamos hablar de muchas cosas más. Lo que pasa es que cuando el Imperio Romano conquistó a Grecia, todo ese conocimiento que tenía Grecia fue absorbido por el Imperio Romano y se desarrolló por todo el mundo. Cuando aquí el autor de la lección de escuela sabática nos empieza a hacer que expliquemos, o nos empieza a explicar un poquito acerca de la frase y el verbo era Dios, él nos hace una referencia al griego para que nosotros podamos entender un poco el lenguaje con el que está hablando Juan y por qué lo está hablando. Ciertamente,
esas palabras como y en el principio era el verbo y el verbo era Dios, encierran mucho significado. Si nosotros queremos aprender un poquito más de lo que quiere decir Juan con esas palabras, qué es lo que significa, pues sí, tendríamos que meternos un poquito a estudiar algo de griego, porque tendríamos entonces que aprender digamos, pues entender cómo es la gramática del griego, que no tiene mucho diferencia con el español. De hecho, déjenme decirles que nosotros, cuando estuve en la universidad, tuve que llevar esa materia, griego, y para que pudiéramos nosotros entender cómo era el griego o cómo podemos estudiar esa materia que se llama griego, pues teníamos que haber estudiado primero o al principio gramática, la gramática española. Después de estudiar la gramática española, entonces podíamos estudiar la gramática del griego. Déjenme decirles que el griego que está en la Biblia es lengua muerta, ya no se habla más. El griego que se habla ahora en Grecia es un griego moderno, no tiene mucho que ver con el antiguo, es totalmente diferente. Pero si nosotros queremos aprender un poco más acerca de lo que significan estos versículos, tendríamos que saber algo de griego. ¿Alguno de ustedes está interesado en saber un poco de griego? Miren, yo tengo este libro. Este libro me ha ayudado un poco a mí a estudiar esto, pero la verdad es que no es el mejor. El mejor es otro que su autor se llama Davis. Este es Vine. Pero el otro libro que yo les digo, inclusive, es el que estudiábamos allá en la universidad. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Que tenemos que saber griego para entender lo que dice la palabra de Dios? No tenemos que saber griego para entenderlo. Pero si quisiéramos nosotros estudiar un poco más acerca de lo que significa realmente estos versículos y todo lo que encierra, una de las mejores maneras de que tendríamos que hacerlo es comprender ese lenguaje. Ahora, aquí el apóstol Juan, al hablar acerca de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, él lo que nos está queriendo hacer entender con todas estas palabras de estos versículos, antes que nada es la preexistencia divina de Jesús. Eso es lo que nos quiere hacer entender. Él nos quiere llevar a que comprendamos y entendamos que Jesús ha existido por siempre y que Él es uno con el Padre. Es una de las principales cosas que Él quiere hacer que nosotros veamos. Déjenme decirles también que estos versículos del 1 al 5 son o han sido motivo de estudio y también motivo para que muchos estudiosos de la Biblia, muchos teólogos hagan sus exégesis. La exégesis es una investigación que permite ir descubriendo poco a poco cada uno de los versículos y lo que está significando y lo que quiere decir el autor en ciertos pasajes bíblicos. En este caso, el pasaje bíblico de Juan 1, del 1 al 5, pues es uno de los más interesantes, de los más estudiados, porque precisamente habla acerca del verbo. Y el verbo, aquellas personas que tienen un poco de conocimiento gramatical con respecto a lo que es el español, saben que el verbo significa una acción, saben que el verbo significa algo que se mueve. Y cuando Juan está diciendo que en el principio era el verbo, no está queriendo decir que desde un principio las cosas se movían, sino que está queriendo decir que Él ha existido desde un principio y que es uno con Dios. La palabra en el principio, o el logos divino, es precisamente eso, la palabra divina, la palabra que llega a nosotros y llega a nosotros, pero no de una forma estática. Es decir, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, eso nos motiva, nos mueve y nos conmueve. Por eso es precisamente que se llama así, el verbo, porque tiene un movimiento, tiene acción. Y lo que está diciendo Juan aquí en la parte del domingo, del versículo 1 al 5, es precisamente eso.
que Jesús ha existido desde un principio y que es uno con el Padre. Y que esto se va a ir desarrollando conforme vamos estudiando en los siguientes días de la lección de esta semana. Bien, la parte del lunes viene hablando específicamente de lo que está escrito en el libro de Juan, del 1 al 3 y el 14. Y donde nos dice qué hizo Jesús, Dios mismo, y por qué es esta verdad lo más importante que podamos conocer. Si nosotros vemos el versículo 1 al 3, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estudiar esta parte o esta sección de la palabra de Dios, una de las cosas más importantes que nos hace ver es que es Jesús mismo el que desde un principio está participando en la creación de la tierra, está participando en la creación del ser humano y está participando en la creación de todas las cosas. Eso es lo que nos está queriendo decir Juan con estos versículos. ¿Por qué Juan está motivado o está interesado en hacernos saber que desde un principio era Jesús el que había hecho todas estas cosas? Que ustedes recuerdan, la lección precisamente se llama la historia de fondo, el prólogo. Ustedes saben lo que es un prólogo. Un libro, todo libro tiene un prólogo. Inclusive este libro que tengo yo aquí, que habla acerca del que les mostré yo, que habla acerca del griego, que yo estudié un poco, también tiene un prólogo. En un prólogo, el personaje o el autor está queriéndonos hacer saber a nosotros qué es para él lo más importante o lo que más se puede resaltar acerca de este libro. En este caso, donde muestra que es el prólogo, para él nos está queriendo decir qué es lo más importante para él, cuál es el meollo de haber escrito este libro o por qué lo escribió. Quiere también darnos a entender que no quiere que nos confundamos con respecto a lo que él quiere hacer saber aquí, que no quiere que nosotros pensemos cosas diferentes a lo que él quiere plantear en este libro. Aquí, en la lección de escuela sabática, donde dice, que, como les dije, que se llama la historia de fondo, el prólogo, es precisamente eso. Lo que quiere hacer saber, en este caso, Juan, acerca de cómo Dios desde un principio ha preparado las cosas para que Él sea nuestro Dios eterno y el que nos ha dado todo, el que nos da la vida y el que nos da todo lo que nosotros tenemos. Ahora, cuando este mundo entró en el pecado, o cuando este mundo cayó en el pecado, esas cosas que Dios quería que todos nosotros tuviéramos se perdieron, dejaron de existir, dejaron de ser para nosotros. Por eso fue expulsado a Adán y Eva del huerto del Edén, porque ya no podían gozar de ese privilegio, ¿verdad? Entonces, aquí lo que Juan nos está queriendo hacer ver es que desde un principio, desde antes de que estas cosas pasaran, Dios lo que quería era hacer que nosotros fuéramos sus hijos y que viviéramos como Él quería desde un principio, sin el pecado. Cuando entra el pecado en el mundo, entonces todo cambia para nosotros y este mundo se vuelve gris, se vuelve triste y es lleno de problemas. Pero Él no quería que tuviéramos esa vida. Por eso cuando dice, en un principio era el verbo era con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, nos está dando a entender que todas las cosas que estuvieron creadas desde el principio, Jesús las hizo. Junto con todas las cosas que creó, Él creó también al hombre, y quería que el hombre viviera en felicidad, quería que el hombre viviera con alegría, con armonía. A causa del pecado eso no se pudo hacer, pero cuando Juan nos está diciendo aquí en estos versículos que todo había sido hecho por Jesús, también nos está queriendo nos está dando a entender que Él fue el que estuvo moviendo todo lo que se tenía que hacer desde la creación. Él era el que estaba diciendo las cosas como tenían que ser desde el momento en que estaba haciendo la creación de este mundo.
Cuando él dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, nos quiere decir que todo lo que nosotros vemos aquí, todo lo que nosotros estamos, el aire que respiramos, las cosas que vemos de este mundo, fueron hechas por Él, por Jesús mismo. Él era el que estaba actuando en la creación. Él era el que estaba participando. Por eso lo dice Juan de esa manera. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, Él fue el que crió la vida, el que nos dio la vida y el que nos da en estos tiempos. Él es el que está al pendiente de cada uno de nosotros. Y nosotros sabemos muy bien cuál es su trabajo ahora como intercesor en el santuario celestial por nosotros ante el Padre. Esta palabra que fue hecha carne es la misma palabra que se expresó en aquel tiempo para decir que se hagan los cielos, para decir que se haga la mar, para que se crean los animales, para que se creara todo lo que nosotros conocemos y para que también se creara el ser humano. Bueno, hermanos, siguiendo con la lección de esta semana, pasemos a la lección del martes, que se llama Oír o no oír la palabra. Y está basada en los versículos del libro de Juan, del capítulo 1, del versículo 9 al 13. Y estos versículos para nosotros son importantes, son trascendentales porque vienen explicando de alguna forma o vienen haciéndonos ver de alguna forma que esa palabra o esa luz, como la quiere describir Juan, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo y este mundo lo tenía que recibir. Pero aquí dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no lo conoció? Ustedes, ¿qué les puede venir a su mente al pensar lo que dice Juan en el Evangelio, donde dice que el mundo no lo conoció? Ahí también dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es curioso, ¿no? Porque Jesús, cuando se para a leer la palabra de Dios en el templo, Él está leyendo precisamente los versículos donde dice que no hay profeta en su propia tierra, ¿no? Y luego les hace referencia a los que estaban ahí, que lo estaban escuchando, de que ciertamente había muchos leprosos en Israel en los tiempos de Naamán, pero ninguno de ellos fue curado, sino que fue curado Naamán. Y al decirle estas palabras, lo tratan de perseguir para golpearlo o para reclamarle por qué está diciendo esas palabras, por qué él está refiriéndose a ellos o haciéndoles ver a ellos que pues son despreciados, porque esa es la verdad. En un momento determinado ellos son despreciados porque no son atendidos. O sea, no son atendidos como ellos creían que tenían que haber sido atendidos. Es decir, sí es cierto que en los tiempos de Naamán había muchos leprosos, sí es cierto, pero no fueron estos leprosos los que se sanaron, sino fue Naamán, que era extranjero. Entonces, cuando Jesús les dice esas palabras, ellos se sienten ofendidos por lo que le está diciendo Jesús y tratan de perseguirle. Aquí Juan está dando a entender lo que realmente estaba pasando también. Él dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, Jesús vino específicamente a tratar de salvar al pueblo de Israel. Podemos decir que sí, porque Él nació allí en ese pueblo. Él era israelita, en otras palabras. Jesús vino a hablarle a su pueblo, al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, para que diera a conocer las maravillas de su nombre y lo diera a conocer a Él. Sí, Jesús vino a ese lugar. Por eso Jesús es Jesús de Nazaret, nacido en Belén, que está dentro de Israel. Y empezó su ministerio con ellos y empezó a hablarles a ellos. Y a ellos los tenía que hacer ver, él quería que ellos vieran a qué había venido Él. Pero aquí Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no veyeron o no quisieron ver cuál era la misión de Jesús.
o cuál era el plan de Jesús. Porque a pesar de que ellos tenían todo el conocimiento bíblico, a pesar de que ellos conocían o sabían de todas las promesas que Dios les había hecho, a pesar de todas esas cosas, fueron incapaces de ver cuándo iban a ser Jesús y en dónde iban a ser. Tuvieron que ser unos personajes que venían del oriente, que fueron a hablar con Herodes para decirle que había nacido el rey y que lo iban a saludar. Tuvieron que ser personas que, ajenas al pueblo de Israel, las que les tuvieron que decir a ellos que el rey que había nacido estaba allí en Belén y querían saludarlo. Entonces, ese pueblo de aquel tiempo, ese pueblo de Israel de aquel tiempo, no pudo tener la visión para saber por qué estaba Jesús aquí en este mundo y saber a qué venía. Tal vez ellos de alguna manera habían perdido lo que Dios quiso que ellos supieran desde un principio. Tal vez los dirigentes espirituales de aquel tiempo no se habían esforzado en hacerle saber al pueblo las cosas que tenían que saber y cómo tenían que hacerlo también. Pero acuérdense que a pesar de todas esas cosas que había donde se supone que no conocían o no sabían por qué venía Jesús, había también personas que reconocían a Jesús y sabían por qué había venido, aunque no eran la gran mayoría, eran escasas, ¿verdad? Pero sí lo sabían. Aquí la palabra de Dios nos hace ver que cuando Jesús vino y quiso hablarle a los suyos no lo recibieron, entonces se dirigió a los demás, se dirigió a lo que nosotros conocemos como los gentiles. Y entonces, cuando Jesús o sus conocimientos y su doctrina y lo que él enseña empieza a salirse fuera del pueblo de Israel, empieza a darse a conocer en ciudades que están lejos de Israel, la gente de aquel tiempo empieza a reconocer que sí, él era el Hijo de Dios, y empieza a haber iglesias cristianas casi por todo el mundo conocido de aquel tiempo. Y entonces empieza a haber un pequeño detalle allí o un pequeño conflicto, porque la gente que no era judía y que empezó a creer en Jesús y se dio cuenta de lo que había venido a hacer Jesús aquí a este mundo, empezó a sentir cierto desprecio por los judíos. A esos judíos o ese pueblo judío al cual había llegado Jesús para enseñarles la luz y que ellos no lo recibieron o lo rechazaron. Inclusive ellos se sintieron como ofendidos por lo que Jesús les había dicho o Jesús les iba a enseñarles en ese tiempo. Por eso la lección de escuela sabática nos hace referencia a lo que dice Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 11, que viene precisamente hablando acerca de cómo es que el evangelio es dado a los gentiles y cómo es que a pesar de que el evangelio es dado a los gentiles, también hay muchos israelitas o muchos judíos que llegado un momento o llegado el tiempo, ellos van a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y deciden seguirlo. Eso es lo que les hace Pablo, les hace ver Pablo y les hace y les enseña un poco. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Romanos habla acerca de la salvación a los gentiles, del versículo 11 hasta el versículo 24. Pero luego del versículo 25 en adelante habla acerca de la restauración de Israel. Inclusive les hace mención a lo que dice el Salmo, ¿no? Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces aquí la lección de escuela sabática nos quiere llevar a la idea de lo que significa oír o no oír la palabra de Dios. Cuando Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, fue precisamente por eso, porque mucha gente no quiso oír la palabra, no quiso oír a Jesús, no quiso oír lo que Jesús les venía a enseñar y lo que Jesús venía a mostrarles de cómo debía de ser un verdadero hijo de Dios. Pero a los que sí lo recibieron, aquí dice Juan, a los que sí deciden aceptarlo a Jesús,
A esos les da que, Juan dice que todos los que le recibieran a Jesús como su Salvador se convertirán en ¿qué? En hijos de Dios. Yo no sé cómo ustedes consideren que tengan alguna importancia algunos títulos, ¿no? Yo en lo personal les puedo decir que trabajé como pastor de la iglesia adventista por algunos años y mucha gente me dice pastor, mucha gente me conoce como pastor allá en mi país, pero esos títulos que uno puede conseguir o que uno puede tener resultan insignificantes al pensar, al darse cuenta uno de lo que significa ser llamado hijo de Dios. ¿Qué significa para ustedes ser llamado hijo de Dios? ¿Qué quiere decir para ustedes que se le considere un hijo de Dios? Yo creo que no hay título más importante, ni aquí en la tierra, ni en el cielo, que se pueda decir mejor que ser considerado un hijo de Dios. Porque eso significa ser el hijo de Dios. Escuchar la palabra, oír su palabra. Y escuchar su palabra y oír su palabra significa atender su palabra. Significa obedecer su palabra. Significa hacer su palabra. Eso es lo que significa. Y por eso, si tú o ustedes hacen eso precisamente, escuchar la palabra, entonces en eso los convierte en hijos de Dios. Y yo creo que no hay mejor título más importante que uno pueda tener que lo consideren así, que lo consideren un hijo de Dios. Para mí, en lo particular, a mí hay un adjetivo que siempre me ha gustado que me lo digan y siempre he procurado tenerlo. Yo siempre he querido que alguien me diga que soy un caballero, pero todo eso queda opacado con el hecho de pensar que me gustaría pensar que alguien me dijera alguna vez, este es un verdadero hijo de Dios. Ahora comencemos con la parte del miércoles. La parte del miércoles nos viene hablando prácticamente de dos grupos. Nos viene hablando de los que creen o de los que no creen. Nos viene hablando de creer o no creer. En sí, la lección de escuela sabática nos ofrece la siguiente pregunta. ¿De qué manera repiten estos temas el tema de la antítesis, creer, no creer, que aparece en el prólogo? Ciertamente, en el prólogo, es decir, en el libro de Juan, del capítulo 1 hasta el versículo 5 y luego hasta el 13, viene hablando precisamente de eso, de una antítesis o de una tesis. En otras palabras, ¿qué es la antítesis? Bueno, para que exista una antítesis tiene que haber primero una tesis. ¿Qué es una tesis? Una tesis es algo que ya se estableció. Es, por decirlo así, algo que ya es un hecho y que ya está determinado que así tiene que ser. Una antítesis es lo contrario de lo que es ese hecho, o sea, lo contrario de lo que está determinado y lo contrario de lo que se tiene que hacer. En otras palabras, la tesis es creer en Jesús. La antítesis es no creer en Jesús. Un ejemplo de esto lo podemos ver precisamente en el libro de Mateo, en el capítulo 5, cuando él viene hablando acerca del Sermón del Monte. ¿Ustedes se acuerdan qué dice ahí? Dice Jesús que ustedes han escuchado ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, si alguien te ofende y te golpea una mejilla, muéstrale la otra. Eso no se lo esperaban en ese tiempo. Eso que les dijo Jesús era algo diferente a lo que ellos tenían entendido o lo que se había establecido. Si alguien te mataba una vaca, tú tenías que ir y matarle su vaca para que de esa forma se hiciera justicia. Eso era lo que se pensaba en ese tiempo, o eso era lo que estaba establecido en ese tiempo. Cuando viene Jesús y les habla en el Sermón del Monte acerca de todo esto, ellos se quedan sorprendidos, porque les está hablando de lo que es la tesis y lo que es la antítesis, es decir, lo diferente, lo contrario. Si alguien te pide la capa, ¿qué le dice? Dale hasta la camisa. Si alguien te pide que camines con 1 milla con él, ¿qué dice ahí Jesús? Camina 2 millas. Es decir, no entres en conflicto, no discutas con tu hermano, no llegues a lo que antes se llegaba,
porque ya las cosas tenía que hacerse algo diferente. Aquí lo que nos está haciendo ver el autor de la sección de escuela sabática es precisamente que en aquel tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra, había dos grupos, los que creían lo que él hacía y los que no creían. Y nos hace referencia, por ejemplo, al ciego que sanó, a la mujer en el pozo que creyó en él y el ciego que sanó que también creyó en él, pero estaban del otro lado los fariseos, los saduceos y toda aquella gente que se creía importante, que se sentía tan importante, que debido a ese orgullo, ese falso orgullo y esa falsa sensación de superioridad con respecto a los demás, no pudieron ver lo que estaba haciendo Jesús o no pudieron darse cuenta de lo que Jesús había venido a hacer aquí. Ese es un ejemplo para nosotros en este tiempo. Es un ejemplo para nuestras iglesias. Es un ejemplo para nuestros dirigentes. Es un ejemplo para nosotros mismos. Que no nos ceguemos, que no nos ciegue el pensar que tenemos cierta importancia o cierta, cierta relevancia sobre los demás, porque las cosas no son así. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él mostró las cosas totalmente diferentes a lo que se esperaban y a lo que se espera aún en este tiempo, a lo que se entiende aún en este tiempo. Todo el mundo piensa que por ser importante a la persona se le tiene que dar un mejor trato, se le tiene que hacer que se sienta mejor, que porque la persona es importante debemos de prestarle más atención. Pero Jesús demostró, Él enseñó, que las cosas en el cielo, o las cosas como debían de ser, no son así. Las cosas en el cielo son al revés. Por eso cuando Él estuvo aquí y estaba en aquella noche preparándose para celebrar la Pascua, y los discípulos estaban esperando que alguno de ellos se pusiera a ver quién le lavaba los pies a los demás, fue Jesús mismo el que empezó a hacerlo, para sorpresa de todos. Es increíble, ¿no? Que siendo Él el Dios y el creador de todo lo que hay en este mundo, Él haya mostrado con su ejemplo lo que significa grandeza, lo que significa realmente ser grande. Él haya mostrado con su ejemplo que el más pequeño aquí en este mundo va a ser el más grande allá en el cielo. Y eso es lo que se entiende como la antítesis de la tesis. Lo que está establecido, lo que se cree que es, la antítesis demuestra que es lo contrario, que es diferente. Por eso el libro de la lección de escuela sabática habla en esta sección de lo que son los dos grupos, los que creen en lo que hizo Jesús y los que creen que Él es el Hijo de Dios y los que creen de su preexistencia desde antes de la fundación de este mundo contra los que no creen. Y los que no creen son precisamente lo que es la antítesis de lo que se está establecido, de lo que se entiende y de lo que se conoce. Ellos tratan de establecer algo diferente que no existe. Porque lo que sí existe es que Jesús vino a este mundo por todo aquel que quiera mencionar su nombre, sea llamado Hijo de Dios y tenga un lugar con Él reservado en el cielo para cuando Él venga. Hermanos, pasamos a la parte del jueves. La parte del jueves se llama temas que reaparecen y luego viene la palabra gloria. Si vamos al libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 1 al 5, vamos a encontrarnos con los momentos en que Jesús está preparándose para el momento clave, el momento importante de lo que vino a hacer a este mundo, que era precisamente salvarnos. Una de las cosas que aquí encontramos es que Jesús en este capítulo empieza a hablar o empieza a hacer una oración referente a sus discípulos. Y empieza diciendo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna,
que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y luego dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué significa la palabra gloria? ¿Qué quiere decir con esta palabra Jesús aquí en estos versículos? Cuando nosotros leemos el libro de Juan, los primeros capítulos, el primero básicamente, nos damos cuenta que lo que ahí está diciendo Juan es que Jesús ha existido desde un principio y Él es el que ha hecho todas las cosas en este mundo. Ahora, cuando Jesús está aquí haciendo la oración, está haciendo una oración por sus discípulos y le está diciendo al Padre que glorifique a su Hijo para que también el Hijo lo glorifique a Él, o sea, para que el Hijo también lo glorifique. Le dice, te glorifica a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Aquí lo que nosotros podemos entender es que en el momento determinado en que Jesús está preparándose para el momento culminante de su actividad aquí en la tierra, Él empieza a orar por sus discípulos porque sabe que las cosas que se avecinan, las cosas que se vienen, van a ser muy difíciles, tanto para Él como para sus discípulos, porque ahora viene la parte más triste de la historia de Jesús en este mundo. Ahora viene el momento en que Él va a tener que soportar todas las cosas que le van a venir para que de esta manera Él pueda cumplir con la misión que es la de salvar a este mundo. Miren, nosotros estudiamos en el trimestre pasado el libro de Marcos y estuvimos estudiando en las últimas lecciones el momento en que Jesús es maltratado, es vituperiado y es golpeado por los seres que Él creó, por la humanidad de aquel tiempo, y que su mismo pueblo, el pueblo de Israel, le pide a la autoridad romana que le dé el peor de los castigos que se le puede dar a un ser humano de esos tiempos, que lo lleve a uno de los castigos más vergonzosos y dolorosos que podría, pero fuertemente dolorosos que podría haber en aquellos días. Era una especie de tortura, era una especie de gozo, no del que lo pasaba, sino de los otros, del gozo de ver cómo un ser humano sufría. Eso era lo que era la crucifixión. Cuando aquí Jesús está orando por Él, con su Padre, le dice, glorifica al Hijo para que Él te glorifique a ti. Y después empieza a hacer mención acerca de cómo es que los discípulos van a tener que entender lo que va a pasar. Pero Él en este momento le está diciendo, ha llegado el momento en que yo tengo que hacer lo que voy a hacer, y por favor, dame esa fortaleza o dame eso que se necesita para que yo pueda desarrollar el evento que va a venir. El decirle, glorifica a tu Hijo, es hasta cierto punto paradójico con respecto a las cosas que le esperan a Jesús. ¿Cómo una persona puede ser glorificada con el sufrimiento? ¿Cómo una persona puede ser glorificada con el dolor y con la humillación que va a sufrir? Pero déjenme decirles una cosa. Aunque nosotros lo veamos de esa manera, en realidad lo que estaba pasando era que el Padre estaba glorificando al Hijo, porque el Hijo, al hacer ese sacrificio, al permitir que pasaran esas cosas sobre Él y dejar a un lado su poder divino y dejar a un lado la idea de querer acabar con las cosas que estaban en ese momento, que Él mismo podía acabar tan solo con un movimiento de sus dedos, de su mano, y no hacerlo, y tener que soportar todas esas cosas hasta que llegara el momento. Hermanos, para eso sí realmente se necesita tener
el dominio propio y el poder propio para no caer en otra cosa que pudiera haber arruinado el plan de salvación. Cuando aquí dice, ¿qué quiso decir Jesús cuando oró? Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Qué es para ustedes esta frase? ¿Qué es lo que les quiere decir? Para mí, en lo personal, lo que quiere decir es que el momento en que Jesús ha llegado, o sea, a esa hora a la cual Jesús ha llegado, es la hora donde Él tiene que entregarse para salvar a la humanidad. Ahora, aquí dice, glorifica a tu Hijo. ¿Cómo va a glorificar al Hijo el Padre? ¿Cómo le va a dar esa gloria? ¿Puede existir esa gloria en esas circunstancias que pasó a Jesús? Tal vez para nosotros en nuestra mente resulte contraproducente o resulte ilógico, porque puede ser que sea así. Pero, como yo les dije, las cosas en el cielo son muy diferentes a lo que pasa en la tierra. Y aunque nosotros hayamos visto que Jesús sufrió humillaciones, dolor y los golpes que recibió y los tratos que recibió, que pudieron haber sido ofensivos y que pudieron haber sido dolorosos para Él, en realidad para Él no significaba eso. Para Él significaba cumplir con la tarea, cumplir con la honra, con la obra. Para Él significaba precisamente eso, la glorificación, porque Él sabía que si llegaba hasta el final de esa actividad, como llegó, y no dudaba ni siquiera un poquito, y no flaqueaba ni siquiera un poquito, Él no solamente iba a ser glorificado, sino que también iba a ser glorificado el Padre, porque a partir de ese momento, a partir de ese instante, no podía haber excusa para nadie de que no se arrepintiera de sus pecados y que fuera salvado por Jesús. Ni para el mismo Satanás iba a haber excusa. Él, cuando Jesús hizo esto, cuando desarrolló este sacrificio, se dio cuenta de que ya no tenía ninguna excusa, ya no tenía ninguna disculpa para hacer lo que era. Si es cierto que el mundo había pecado y que el mundo estaba envuelto en el pecado, ahora, con lo que había hecho Jesús, el mundo era liberado del pecado. Así como dijo Pablo, ¿no? Si el pecado entró por un solo hombre, también por un solo hombre el pecado fue acabado. ¿Existe el pecado en el mundo? Sí, sí existe. ¿Todavía está en este mundo? Sí. Pero ahora, todo aquel que proclame el nombre de Jesús, todo aquel que crea en el nombre de Jesús, sabe muy bien que va a encontrar la salvación. La cuestión es tener fe en Jesús, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino para salvarnos. Y cuando nosotros creemos en eso, nos convertimos precisamente en eso, en hijos de Dios. Esa es la gloria que el Hijo le dio al Padre. Esa es la gloria que el Padre le dio al Hijo. Que ahora, de ahora en adelante, cada uno de nosotros que creemos en Jesús, podemos llamarnos así, hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, como dice Pablo, somos coherederos de la palabra. Y como dice Pablo, entonces ahora ya no tenemos, digamos, alguien extraño a quien aferrarnos, sino tenemos que aferrarnos al Padre, de tal modo que le podemos decir, Abba, Padre. Por eso dice Pablo, ahora, con el sacrificio que hizo Jesús, entonces todos nosotros podemos decir que somos hermanos de Jesús, porque al momento de que somos hijos de Jesús, hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. Ese es otro título que nosotros, los que creemos en Él, lo tendremos, y no hay nada que pueda evitar que nosotros seamos llamados hijos de Dios, a menos que no creamos. Pero todos los que creen en Jesús y los que creen en su nombre, tienen ese privilegio de llamarse hijos de Dios. En eso consiste la glorificación del Padre y la glorificación del Hijo, en que ahora nosotros, todos los seres que Él creó, tenemos la oportunidad de llamar a nuestro Dios, nuestro Padre también. Llegamos a la parte del viernes, hermanos,
la parte del viernes que es para estudiar y meditar. Y la lección de escuela sabática nos está haciendo referencia a un libro muy especial. Un libro que escribió nuestra hermana Elena G. de White y está haciendo referencia precisamente al capítulo Dios con nosotros, que es precisamente una especie de estudio y de orientación acerca de cómo es que Dios estuvo con nosotros. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne, se hizo hombre para habitar entre nosotros y de esa forma cumplir con el plan de salvación que se había establecido desde el principio de este mundo. Por eso cuando Juan empieza su libro diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, no solamente hace referencia a que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el versículo 1 de Génesis, sino también hace referencia al hecho de que Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, ya tenían un plan de salvación para salvar a este mundo en caso de que hubiera alguna situación como la que hubo, la caída del hombre en el Edén. Cuando Juan nos hace ver que la divinidad de Jesús era total y que Él existía desde el principio y desde mucho antes y siempre ha existido y existirá, y que es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, nos da a hacer ver precisamente eso, que el Hijo de Dios vino aquí, a este mundo, para recuperar lo que se había perdido. Desgraciadamente, Juan dice que a los suyos vino y no lo recibieron, que lo rechazaron, pero a todos los demás, a todos aquellos que creen en lo que Él hizo, que creen que es el Hijo de Dios, les dio la potestad, les dio ese poder, les dio ese título tan especial que significa ser llamados hijos de Dios. Si nosotros leemos el conflicto, el deseo de todas las gentes y hablamos acerca de este capítulo y lo estudiamos con especial atención, nos vamos a dar cuenta que precisamente Él era la luz. Él vino a mostrarnos la luz, Él vino a mostrarnos el camino, Él vino a mostrarnos todo lo que nosotros tenemos que hacer para ser llamados hijos de Dios y sobre todo, como dice el libro de Juan, Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros estemos con Él. Eso es lo más maravilloso y lo más extraordinario de las cosas, de entre las cosas que vino a hacer Jesús aquí, a este mundo. El que viniera a cumplir con la tarea de hacer el trabajo que se le había encomendado para que nosotros estemos donde Él iba a estar. Hermanos, la lección de escuela sabática de esta semana sí comienza un poco complicado, haciendo referencias acerca de lo que es la palabra, el verbo y lo que significa y cómo es que esa frase en el griego antiguo empieza a demostrar o empieza a tener diferentes significados. Como yo les dije, si nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, no tenemos que aprender griego, a menos que nosotros queramos ir más adentro o más, digamos que quisiéramos hacer una corroboración exacta acerca de lo que está en la palabra de Dios. Así como nosotros la tenemos en nuestro idioma normal, está perfectamente hecha para que nosotros la entendamos. Sabemos que muchas cosas nosotros las comprendemos por fe. Que el estudiar un poquito de otro idioma como es el griego nos puede ayudar, claro que sí nos puede ayudar, inclusive nos puede abrir más conocimiento acerca de lo que es la palabra de Dios. Yo recuerdo que estábamos un grupo de compañeros con nuestro profesor de griego en la facultad y estábamos comiendo y uno de mis compañeros le preguntó, ¿por qué tenemos que aprender griego si es algo tan complicado? Porque no es sencillo, es complicado. Y él nos contestó, ¿tienes novia? Sí, sí tenemos novia. Y luego nos dijo, ¿y qué prefieres, la foto o la persona? ¿La quieres en fotografía o la quieres en vivo?
No, pues por supuesto que la queremos en persona, ¿no? Bueno, las cosas así son semejantes con respecto al idioma del griego en la Biblia. Pero lo que nosotros aprendemos en las lecciones de escuela sabática no es para que nosotros nos preocupemos acerca de los idiomas que tenemos que conocer. Es para que nosotros entendamos lo que significa ser el hecho de que Jesús vino a este mundo, se presentó con los suyos, y los que aceptaron su nombre o los que decidieron creer en que Él es el Hijo de Dios, tenemos esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es algo que a mí en lo personal me deja satisfecho y me deja contento. El saber que yo soy un hijo de Dios, o considerar a mí mismo que soy un hijo de Dios, y todo lo que conlleva, todo lo que significa escuchar su palabra, atender su palabra y obedecer su palabra. Hermanos, hasta este momento llegamos al final de esta lección de escuela sabática, y como les digo, nos gustaría mucho escuchar sus comentarios. Estamos empezando con esta actividad y algunas sugerencias tal vez también serían bien recibidas. También les pedimos que si gustan suscribirse al canal, pues van a encontrar muchas cosas ahí también importantes. Por lo pronto nos gustaría que ustedes le dieran like cada vez que ustedes decidieran escuchar este repaso de la lección, y escuchar y leer sus comentarios, pues también sería de beneficio y de algún tipo de mejora para nosotros. Hermanos, que Dios los bendiga y nos veremos la próxima semana.